hay puntos de fuga, no hay líneas de horizonte, etc. Y hoy día vamos a ver un tipo de dibujo que sí complementa estas dos partes. Estamos viendo en pantalla una exposición de Aires Mateus, en la cual con distintas maquetas, lo que están viendo son maquetas, y la fotografía que ellos toman de las maquetas, se puede ver a la derecha un poco mejor el resultado, da la impresión de que fuesen cortes, ciertas secciones, con una línea de perfil muy marcada, muy rigurosa, y después se entiende, ¿cierto? Como una fotografía de una maqueta, el tema de la perspectiva. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo no son dibujos, pero sí podrían asemejarse o tener cierta similitud con lo que es un corte fugado. En la izquierda se ve cómo es la conformación de esta maqueta, ¿cierto? Entonces, aunque no son dibujos, parecieran serlo en ciertos puntos, ¿cierto? Y aquí hay una asociación de vacíos o de figuras que ellos querían mostrar, en la cual se lee una línea de perfil muy marcada, ¿cierto? Que podríamos entender como la línea de corte, y perspectivas más o menos raras, porque son todas figuras con particularidades. ¿Qué les llama la atención de esta en particular? Prendan el micrófono si quieren contestar nomás, todo bien con eso. Que en el techo las vigas son rectas, pero por la curvatura del piso se deforman las sombras. Exacto. Hay un efecto muy interesante a propósito de las sombras proyectadas por estas vigas y la superficie en donde se están proyectando, ¿cierto? Esto es algo que, si es que no fuera un corte fugado, reitero, esto no es un dibujo, por lo tanto no es un corte fugado, o quizás sí, pero de otra forma, sería difícil de comprender o de analizar si es que no estuviéramos imponiéndole la perspectiva a este tipo de representación. Y otros casos. Entonces, y para siempre ponerlo en relación con los contenidos que repasamos, lo de hoy día va a estar más o menos por, ay, no se pasa, el lado de acá, ¿cierto? Una vista única, o sea, tenemos comprensión de un total de la tridimensionalidad completa del espacio, del objeto o de lo que sea, en un solo dibujo. Es parcial de todas formas, pero en un solo dibujo. ¿Cuál sería la diferencia con el corte? Y esto puede parecer un poco obvio, pero no está de más comentarlo. El corte tiene puras proyecciones ortogonales, ¿no es verdad? No hay perspectiva, no hay fuga, las proyecciones se ven proyectadas en sus magnitudes reales, con medidas y proporciones, ¿cierto? Como ya sabemos, dibujo que lo conocemos bien, lo hemos practicado harto. Cambio el corte fugado es la misma base, digamos, porque tiene un corte, ¿cierto? Hay un perfil, hay un plano de sección, hay un objeto que se está cortando, pero las proyecciones se dibujan con perspectiva. O sea, si es que lo traspasáramos a código esto, todo lo que es verde para nosotros, ¿cierto? Lo que es verde porque son proyecciones de fondo, en este caso, en un corte fugado aparecerían con perspectiva y se vería más o menos así en verde, ¿cierto? Para hacer la correspondencia con los códigos que hemos estado usando. Y por lo tanto, como es un corte que se mezcla con una perspectiva, ¿qué va a tener que aparecer necesariamente para que podamos construirlo de forma correcta? Ustedes que son expertos en croquis. ¿Una línea de horizonte? Claro, una línea de horizonte, pero no solamente eso, ¿cierto? Un eje visual, un punto de fuga o más puntos de fuga, las líneas de fuga, etcétera, ¿cierto? O sea, es un dibujo que tiene un armado de perspectiva. Ojo que
este tipo de dibujo no solamente es aplicable en cortes, sino que también se van a topar, y como lo pudieron ver en las diapositivas que mostraba Florencia, de repente se van a encontrar con dibujos tipo planta que también están fugados, ¿ya? No es solamente aplicable al corte, sino que esta técnica de mezclar perspectiva con dibujo ortográfico se puede extrapolar a muchos distintos tipos de cosas. En rigor, para dibujar un corte fugado y para dibujarlo a mano, hay una técnica que nos permite poder conocer la profundidad de los objetos, o sea, de las proyecciones, digamos, con profundidad me refiero a esto, ¿cierto? A cuánto mide ese muro, porque no es lo mismo si yo lo dibujo así, a que si yo lo dibujo así, ¿cierto? Una perspectiva mucho más exagerada. Independiente del campo de profundidad que yo pueda estar interpretando o de la profundidad de esa perspectiva, hay una técnica que nos permite construir el corte fugado y construir la perspectiva desde la planta, como aparece en este ejemplo, ¿ya? O como aparece en este ejemplo, que estoy dibujando en rojo, sería la planta, que es un dibujo que está atrás. Estos son dibujos que hicimos en otros semestres, mucho más viejos. No vamos a repasar esto hoy día, quizás sí en otra clase. Es denso, es complicado, es latero. Solamente interesa que que sepan que para que hay una forma, que habría una forma de dibujar las cosas como con mucho rigor. En la clase de hoy día y los dibujos que vamos a estar viendo, yo creo, durante este semestre, se van a alejar un poquito de esto y van a seguir en el campo de lo intuitivo o de lo perceptual, y no tanto en el campo de la perspectiva rigurosa. No lo hemos visto eso todavía, probablemente no lo vayamos a ver, pero existe. Ahora vamos a pasarnos al tiro también a revisar ciertos casos problemáticos. ¿Es esto corte fugado? Lo que está a la derecha. ¿Sí? O sea, no sé si fugado, pero con un poco de perspectiva. ¿Quién da más? ¿Quién da más? También podría ser una elevación nomás, sin fuga. Es difícil, ¿cierto? De hecho, yo no me atrevería a decir si es corte fugado o no. Puede ser que esté dibujado con perspectiva, perfectamente, y puede ser que no, que sea un dibujo ortográfico. Como son formas tan orgánicas y tan complejas de analizar, no la podemos procesar rápidamente como planos, ¿cierto? Entonces no podemos entender de rápidas, digamos, si es que es un dibujo con perspectiva o no. Y eso puede ser que pase a veces, ¿ya? Por ejemplo, si es que ustedes cortan una esfera, ¿cierto? Si cortan una esfera por la mitad, difícilmente van a saber si es que esa esfera tiene fuga o no, ¿cierto? Va a haber algo problemático ahí, porque no hay planos. No hay planos que me estén indicando cuál es esa perspectiva. Ahora bien, si es que esa esfera, yo la complemento un poquito más, no solamente una esfera, sino que un edificio, van a empezar a aparecer ciertas pistas que nos empiezan a indicar, claro, esto sí es un corte fugado, porque acá empiezan a aparecer planos, ¿cierto? Es súper fácil interpretar que hay fuga y que hay perspectivas aplicadas en este dibujo. Pero si es que no estuvieran ese tipo de cosas, también tengo si se fijan, estoy tratando de juntar las líneas de esas figuras, de esos polígonos ahí. Esas líneas que me estarían indicando que hay cierta perspectiva, ¿cierto? Si es que este fuera un dibujo ortográfico, esas líneas serían horizontales. ¿Se entiende más o menos el punto, no? Pero hay veces en las cuales va a ser un poco más complicado interpretar la perspectiva de ciertos elementos, como lo es en elementos orgánicos, como lo vimos recién, o en ciertos elementos, figuras geométricas platónicas más complicadas de interpretar.
Ahora vamos a ver una serie de ejemplos nomás, y los voy a intentar pasar más o menos rápido, porque no viene al cabo comentarlos mucho, pero, algunos ejemplos de los alcances de los cortes fugados, ¿cierto? Lo particular de este sería que, y de hecho, no sé si la mejor expresión de un corte fugado o la mejor forma de representar este proyecto en realidad. Pero creo que la particularidad aparece por este sector de acá, ¿cierto? Es un muro muy perforado, de muchas ventanas, y no bastaba quizás solamente con indicar cómo eran esas ventanas de sección, ¿cierto? No sé si ya lo revisaron en algún otro curso, lo van a revisar, ¿cierto? Que son unas ventanas y unas perforaciones o grabaciones bastante particulares que están dispuestas en todo el muro. Entonces podemos ver cómo serían esas perforaciones en sección, pero además cómo estarían dispuestas en el muro, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos como esa Tienen aplicación del cierta transparencia también. ¿Cómo? Se muestran algunas líneas de proyección como si el modelo fuera transparente, como en adición. Claro, como dice Diego, ahí además aparece un complemento como que nos empieza a dar ciertas pistas también de, por ejemplo, cómo sería esa ventana, ¿cierto? Se fijan, todas tienen una inclinación, y etcétera. También otra cosa particular es que se ve esta inclinación que tiene la cubierta, ¿cierto? Es una cubierta bastante particular, no es recta, entonces eso también la perspectiva nos permite interpretar ese tipo de cosas. En este otro museo en Sao Paulo, este tiene la particularidad de ser un edificio que tiene una barra flotante arriba muy grande, ¿cierto? Que cuelga de estas 4 bigotas que se ven acá. Pero la verdad es que es un volumen que está flotando, que tiene muy poco apoyo, solo en su extremo. Entonces, quizás en este caso era muy prudente hacer el corte fugado porque podemos ver la línea de corte, ¿cierto? La relación de este volumen con el espacio público que está abajo, pero la profundidad de esto también, ¿cierto? Sabemos que hay pocas interrupciones en cuanto a los apoyos que tiene ese volumen y la disposición espacial de esos apoyos, ¿cierto? Entonces, nos permite este dibujo entender de forma más fiel cómo sería, cómo es este proyecto en la realidad. Otros casos, ¿cierto? Mostrando un atrio, no me quiero detener en este sí, es un dibujo muy complejo, ¿cierto? Muestra muchas consideraciones muy detalladas, casi que esto podríamos decir que es una especie de escantillón fugado, ¿cierto? O sea, hay descripciones materiales, hay descripción de situaciones, juntas entre materiales y distintas variables, ¿cierto? Es un proyecto también que tiene cierta complejidad geométrica y una cubierta un tanto extraña que se está plegando, que está cambiando de forma. Vemos qué es lo que pasa con el material ahí cuando se empieza a curvar esa cubierta. Vemos que hay, como les decía, toda una descripción en cuanto a las texturas. Podemos entender rápidamente que lo que estamos viendo ahí, todo eso, toda esa cubierta es de madera, ¿cierto? Entonces esto nos permite imaginarnos más o menos bien cómo sería este lugar, ¿cierto? Entonces también empiezan a aparecer otro tipo de elementos que nos dan ciertas pistas de cómo serían los usos de esta casa. No solamente eso, sino que esas mismas consideraciones atmosféricas que puede incluir el corte fugado, y atmosféricas comprendámoslo porque, de nuevo, estamos hablando de un corte ortográfico con perspectiva, entonces podríamos decir que es un croquis, ¿cierto? O que no se aleja mucho de un croquis, o que es un croquis con más información, porque es un croquis con la rigurosidad técnica del corte. Y por lo tanto podemos empezar a incluir otro tipo de variables, ¿cierto? Podemos empezar a considerar las variables lumínicas, las variables de color, los tonos, las atmósferas, materiales, etcétera, un montón de cosas que este tipo de dibujo nos permite analizar. Y para ponerlo un poco en perspectiva, como siempre, revisar algunos de los ejemplos que se hicieron en semestres anteriores. Este fue el año pasado. De hecho, creo que no estoy seguro, pero no sé si habíamos encargado hacer
croquis o corte fugado, porque es muy común que cuando encargamos de hacer corte fugado y el ejercicio de corte fugado, hagan esto con las fugas, ¿cierto? Con la perspectiva y que omitan el corte de alguna forma o que lo dibujen sobre las líneas de proyección. Hemos hecho de todo, como ven, hemos explorado los cortes fugados con mucho rigor técnico. Esto creo que sí era como una medición a propósito de la perspectiva, pero además de eso hay una descripción muy detallada a nivel de dibujo de los componentes de, en este caso, la vega central. Y también hemos hecho cortes fugados que intentan analizar o explorar las otras consideraciones más atmosféricas que puede tener un proyecto, ¿cierto? La incidencia de la luz en recintos oscuros y ese tipo de cosas. También, asimismo, hemos explorado técnicas que tienen que ver un poco más con el collage. Y bueno, como es una mezcla entre el dibujo ortográfico y el croquis, es algo que da para mucho. Y quizás esto que estamos viendo ahora es bastante más parecido a lo que vamos a estar haciendo hoy día, que es un corte fugado, ¿cierto? Porque tiene un perfil de corte muy claro, tiene la perspectiva que nos describe cómo sería ese lugar, tiene un armado, que hay que dejar de considerar que hay un armado, ¿cierto? Que hay una línea de tierra, que hay un punto de fuga, que hay un eje visual, etc. Pero todo está hecho a mano alzada, es un dibujo rápido, es un dibujo analítico, muy de observación y quizás con poco rigor técnico. Y este que estamos viendo acá es de la Colomba. Colomba, si querí. ¿Estás ahí? Hola, sí, Hola. sí, estoy acá. Justo este corte fugado lo hice para taller 5 y en el fondo el corte fugado lo pedían en ese taller para poder entender las relaciones entre los espacios interiores y los exteriores que eran bien importantes porque se creaba como, o sea, pedían como hacer muchos patios interiores y este era como el principal. Eso. Muchas gracias. Este era de José. ¿Nos quería explicar un poquito qué fue lo que intentaste hacer con este? Perdona. Esta curvatura, ¿cierto? Eso es como... sí. Y en ese caso, el personaje, el plano de corte está pasando como por ahí, ¿cierto? ¿No? Ajá. Claro, pero lo que me refería es que está descentrado, no está dispuesto en el centro, está un poco antes, ¿cierto? A ver claro.
Estás sin audio, Sí. Diego. Lo hicimos para, bueno, por un lado mostrar como el carácter técnico más riguroso de la construcción, como lo que había mostrado antes Juan, que es esta especie de escantillón fugado. Entonces aparecen todos los componentes interiores de los muros, los vanos, etcétera, pero también era sobre todo para poder representar cómo convivían distintos programas como súper distintos dentro de este edificio, que eran súper especializados, como podía ser una cocina industrial de alta gama, y conviviendo con unas salas de clase en las que podían estar trabajando terapeutas con niños, y todo conectado por este pasillo central que, bueno, conectaba, pero a la vez también genera la posibilidad de que coexistan estos dos usos. Estaba sin audio. ¿Todos esos objetos, Diego, los dibujaste o te los descargaste de algún sitio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Los modelaste? ¿Cómo? No, los descargamos, los fuimos acumulando dentro del catálogo de cosas que teníamos que comprar para la cocina. Ahí también las fuimos al tiro buscando los modelos y metiéndolos en un catálogo. Entonces para las imágenes teníamos la cocina modelada con los artefactos que íbamos a utilizar. El 3D Warehouse de SketchUp. Claro, sí, salvando ahí. Es bueno ese. ¿Eso? Sí, eso. ¿Te escuchó lo que dije, cierto? Sí, claro. Ya. Este corte fugado, no se lee muy bien, creo que lo pasé con el PDF, pero es un concurso que me tocó participar en una oficina en la que trabajaba antes, y lo quería mostrar porque era un dibujo que tenía muchas complejidades técnicas y espaciales, ¿cierto? Por supuesto que el foco del dibujo está puesto en eso, que es el proyecto. Se intenta complementar con un poco de su contexto, el paisaje inmediato, ¿cierto? Además había que tener ciertas descripciones a propósito de cómo se está aplicando la normativa en el sitio, ¿cierto? Pero es un dibujo que además de tener el corte y la perspectiva del corte, ¿cierto? Lo mezcla o empieza a, como en este efecto medio fantasmagórico, ¿cierto? Empiezan a aparecer los ejes y los niveles. Y toda esa información técnica medible del corte, ¿cierto? Entonces, hay una mezcla rara de dibujos, pero que terminó funcionando, creo que bastante bien, y para mostrar como de un solo golpe un dibujo, un proyecto que era súper complejo, ¿ya? Era una torre con una placa en la cual, y entre medio de esas dos se formaba un atrio, ¿cierto? Un mundo de circulaciones, después estaba todo el subterráneo, y etcétera. No quiero describir mucho el proyecto, pero sí comentar que fue un dibujo que nos permitió de un solo golpe mostrar muchas facetas y variables del proyecto. Este era un concurso que se hizo para hacer un campus para una empresa papelera del sur. Y este dibujo, que le tengo mucho cariño, lo hice cuando era estudiante para un curso, para un taller, no me acuerdo qué taller, creo que era el número 8 o el número 7, un taller muy raro, el taller más raro que me tocó hacer, se llama taller de ciencia ficción, y el lugar de estudio era la Antártica. Me tocó y terminé haciendo una base militar secreta, y me acuerdo que el dibujo que más me como ayudó a proyectar o a mostrar el proyecto que yo estaba haciendo era una serie de cortes fugados que empecé a trabajar, que, claro, por un lado me permitía mostrar como ciertas cosas técnicas, de mostrar cómo era una base militar súper técnica y rigurosa que se escondía en una máscara de edificios más o menos tradicionales, de cómo pueden ser la Antártica, bodegas y etcétera. Pero en realidad, y como el taller no solamente ponía su ojo en eso, sino que también en el relato
en contar un cuento, en hablar de ciertas cosas que a veces uno piensa que se alejan un poco de la arquitectura. Me fue muy importante hacer este dibujo súper expresivo, ¿cierto? Con texturas muy marcadas, con un tono medio dramático, para contar la historia que yo estaba queriendo contar a propósito de mi proyecto de ese año. Entonces, un dibujo que guardo con cariño y que quería mostrarnos. Hasta ahí con la introducción a lo que sería corte con perspectiva o corte fugado.